Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Polestar 4 que, pues el nombre no tiene mucho sentido realmente, porque ya hemos tenido el Polestar 3, el 2, el 1 van en orden, simplemente. No tiene ningún sentido con el tamaño del coche, la gama va a quedar hecha un batiburrillo en cuanto tengan unos cuantos, pero el coche en sí la verdad es que mola mucho, así que vamos a verlo. De primeras, aquí lo tenemos como siempre desde el frente y podemos ver que tiene un diseño más afilado de lo que venimos viendo en Volvo. Como ya sabéis, hice un vídeo haciendo un poco una comparativa en los dos últimos SUV que hicieron estas marcas, los grandes, los enormes, y os lo dejo ahí. Y sabemos que eso, Polestar hace un diseño un pelín más afilado y un pelín también quizá más frágil, más ligero de lo que vemos en Volvo. En este caso sí que tiene todavía unos volúmenes bastante fuertes, pero es que tenemos aquí un coche que, como viene haciendo Polestar en el 2, por ejemplo, es un coche que se supone que es un SUV, ¿vale? Pero también tiene una silueta bastante coupé y, sinceramente, a mí de proporciones yo lo veo y no sabría decir si es un SUV. Me parece casi una berlina, más bien, más que un tipo de coche más todoterreno. Que sí, tenemos al final esta altura al suelo bastante considerable y los elementos de diseño, como pueden ser todas estas partes en plástico negro aquí, nos hacen ver un diseño un poquito SUV. Pero el hecho de, como os decía, dejar un frontal bastante afilado y bastante bajito, a mí sinceramente me da la sensación de que es un coche que es más lo que veníamos llamando antes un crossover. Un coche que no termina de ser un SUV y es una mezcla de varias categorías de coche. A mí sinceramente me gusta más que un SUV puro con un morro que venga aquí mucho más alto o que tenga una trasera con menos caída al final, y esto me recuerda más a una berlina muy concept, con unas proporciones extrañas quizá, pero que sí, me siguen recordando un poquito a una berlina o a un compacto más que quizá a un SUV. En este sentido también vemos aquí que las superficies del lateral quizás se han redondeado un poquito más. Seguimos teniendo un diseño muy aristado, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Tenemos aquí este captador de luz, que no es realmente un captador de luz, porque la zona del captador de luz es esta de aquí abajo. Esta simplemente refleja lo que sería el suelo. Pero con esta forma que es súper característica de Polestar, ¿vale? Tenemos un lateral, un diseño de superficies que nos recuerda mucho a esta identidad de marca. Tenemos un coche que es coherente con todo lo demás que tenemos en la gama, pero que tiene ciertos elementos de diseño que se diferencian. Al final, los faros delanteros son quizá un pelín menos elaborados que en el 3, porque en el 3 recordad que tienen esa animación. No es una animación realmente, porque es que se mueven físicamente los elementos de dentro del faro. Pero aquí tenemos algo un pelín más sencillo, y es que este coche se supone que está posicionado un poco por debajo del 3 en cuanto a tamaño, en cuanto a tecnología, pero por otro lado también creo que es el más rápido de toda la gama porque tiene más potencia. Cosas raras que hacen Polestar, ¿vale? O sea que al final tenemos un coche que quizá no sabemos muy bien dónde se posiciona en toda la gama, es simplemente el número el que no encaja aquí. Si nos vamos más al lateral, y aquí lo tenemos en otro color, podemos ver cómo seguimos teniendo esa serie de elementos que tecnológicamente se ven chulos. Al final tenemos aquí, en vez de meterle una salida de aire, ahí falsa, porque va a ser falsa, porque es un coche eléctrico, entonces no necesita ningún tipo de salida de aire ahí, tenemos este elemento que integra la cámara para ver en el lateral, lo cual me parece un elemento bastante chulo. Y si nos damos cuenta, hay un detalle que llama muchísimo la atención, más allá de las superficies afiladas aquí, que si os dais cuenta tenemos elementos muy aristados que vienen por aquí, pero que también, como os decía, nos meten aquí un redondeo un poquito más sutil de lo que veníamos viendo hasta ahora. Quizá quieren hacer una migración a mezcla de elementos tanto un poco más sutiles, un poco más limpios de lo que veníamos viendo, como unas aristas marcadas que vienen siendo la característica clave de Polestar en su diseño. Pero tenemos unos elementos bastante extraños aquí, no es lo típico, no es lo que solemos ver, y es el hecho de que no tenemos ventanilla trasera, en absoluto. Tenemos aquí una trasera que se ve mucho más bloque, se ve muy concept, y quizá es lo que más destaca, lo que más se ve como un SUV, porque tenemos una altura clave aquí muy alta, muy elevada, la veremos ahora cuando nos vayamos para la trasera, pero nos da esa sensación de modernidad. A mí al menos me da esa sensación de ser algo completamente diferente. Y seamos sinceros, si esto es un SUV, ¿vale? Si esto tiene la altura de un SUV, la lunetita que nos quedaría aquí sería bastante ridícula. Entonces la visibilidad iba a estar comprometida de todas formas. ¿Por qué no comprometerla del todo?
quitándola, haciendo un coche que estructuralmente va a ser mucho mejor, muchísimo mejor, que probablemente el maletero trasero se vea beneficiado enormemente de esto, y que tenemos directamente una cámara aquí para la visión trasera que se mostrará en el espejo retrovisor central. Entonces a mí esto me parece un compromiso bastante bueno, y que ya que iba a estar comprometida de todas formas esta luneta trasera, conseguimos un resultado que tanto en cuanto a diseño como en cuanto a características probablemente sea mucho mejor. Si nos vamos a la trasera, que aquí lo vemos en este color dorado, vamos cambiando, las fotos de prensa han ido cambiando los colorines, tenemos un coche que, como podemos ver aquí, se ve más pesado visualmente de lo que se vería si tuviéramos quizá aquí una luneta trasera, pero que a mí me parece que le da ese toque de modernidad que de verdad, o sea, me gusta, y le da bastante fuerza a todo este bloque de color, que no queda pesado en ningún caso, porque como utiliza esa estrategia SUV de meter muchos plásticos negros en la parte baja, tenemos un coche que se ve aún así ligero visualmente, no se ve un mazacote. Tenemos también quizá estas saliditas de aire aquí que no sé si serán reales, parece que sí, o sea, parece que el hueco es muy grande para no serlo, pero me gustaría verlas en directo para confirmarlo. En cualquier caso, quizá esto es el detalle que menos me gusta de todo el coche, porque se me queda un pelín frágil de más, pero es lo que decíamos, Polestar utiliza estas superficies un pelín más delicadas, un pelín más afiladas quizá de lo que viene utilizando Volvo, y esta es la mayor diferencia. Tenemos en los pilotos traseros un piloto continuo por toda la trasera, que es ya marca de la casa, así que en ese sentido seguimos viendo algo que nos es familiar. Y también las superficies, daos cuenta cómo tenemos aquí un uso de biseles, aquí también tenemos un chaflán que da un pelín más de fuerza en el diseño del coche. Seguimos teniendo unos volúmenes que juegan un poquito al tema origami, como vamos viendo tanto en Volvo como en Polestar, pero aquí lo tenemos aplicado un poquito más, cosa que no veíamos tanto en el Polestar 3. Si nos vamos a esta vista un poquito más desde abajo, podemos observar cómo, que es un poco más natural, al fin y al cabo podemos observar cómo tenemos esta línea aquí que nos hace ver el coche tremendamente concept, ya os digo, o sea, a mí me parece que se ve súper moderno, y probablemente esto sea una cosa buena a nivel de usabilidad, porque ya os digo, dejar una ventanilla ahí realmente no aporta muchísimo a nivel de visibilidad, y nos puede aportar mucho a nivel estructural el hecho de cerrarlo así completamente. Probablemente también a nivel de maletero ayude bastante a ganar espacio. Así que, sinceramente, me parece una muy buena opción el hecho de hacer esto, si la opción de meter el espejo aquí con una pantalla para mostrar la trasera es realmente buena y trabajada, que es lo que Volvo realmente está cuidando mucho últimamente. Si nos vamos al interior, tenemos un interior súper limpio y, a su vez, bastante acogedor, como nos viene acostumbrando Polestar, como nos viene acostumbrando Volvo de toda la vida realmente. Y si bien tenemos unas pantallas que no están integradas, ¿vale?, nos quedan aquí flotantes, tenemos un interior que juega con eso, ¿vale? No es que sea un interior súper orgánico de repente y luego las pantallas queden ahí de pegote. No, tenemos un interior que también juega a espacios horizontales, que al final son muy geométricos también, entonces no hay nada que nos rechine de las pantallas quedando desintegradas. Incluso esta salida de aire que viene aquí en el centro juega con esas mismas formas geométricas, con estas mismas formas que al final son rectángulos, pero también, si os dais cuenta, queda un pelín flotante. No está completamente integrada en el bloque del salpicadero, entonces juega a desintegrar todas estas formas, lo cual hace que tenga una coherencia dentro de que, como os digo, es desintegrado. De nuevo, ya sé que lo digo en todos los vídeos de Polestar y de Volvo, pero me encantan los espejos aquí sin marcos. O sea, esto a nivel de practicidad es mucho más complicado de hacer, o sea, esto es mucho más difícil de hacer, una ingeniería detrás de esto. En el central no pasa tanto, porque al final tenemos una pantalla aquí en vez de un espejo real, pero en los laterales es verdad que es mucho más complicado, porque tenemos que mover todo el cuerpo del espejo en vez de mover lo que es el espejo en sí mismo, así que ya os digo, esto es un coste bastante superior del producto, pero que a mí personalmente me parece que le da un toque de diseño mucho mejor. O sea, me parece que a nivel de diseño lo que ganas supera por mucho el coste extra que pueda tener esto. Si nos giramos un poquito más, podemos volver a ver cómo, ya os digo, estos elementos que vienen aquí en la puerta, todo queda un pelín desintegrado, un pelín flotante. Entonces,
El hecho de que la pantalla sea flotante a mí me parece que es coherente con el resto del interior y me parece que tiene mucho sentido. Y también, ya sé que lo digo en todos los vídeos de Polestar y de Volvo, los asientos me molan un montón. Me gusta muchísimo cómo diseña esta marca sus asientos, quedan súper ligeros, quedan muy deportivos, pero a la vez ergonómicamente están muy bien. Así que sinceramente un aplauso a todo lo que hacen en los interiores, porque de verdad que es que me parece espectacular cómo queda aquí la consola flotando completamente. Muy bonito, muy bonito. Y el uso de colores diferentes, que ya os digo siempre, en los interiores bitono a ser posible, nunca os cojáis esto de un solo color porque se va a quedar mucho más aburrido. Sí, será más limpio porque la verdad es que en blanco es bastante sucio, pero de verdad, aquí lo que aporta en diseño el hecho de tener dos colores distintos en cuanto a separación, en cuanto a ligereza visual, es muchísimo mejor de lo que de que puedas tener una vejez de los asientos un poquito mejor, que al final si se tratan bien no debería haber mucho problema, porque también es tela esto, no es tanto cuero, entonces pues yo creo que no envejecerá tan mal como el cuero, que al final si llevas vaqueros y tal se acaba tiñendo un poquito. Y el detalle del color en los cinturones de seguridad, que siempre mola bastante. Pero además en este coche, como podéis ver, el techo solar llega hasta atrás del todo, lo cual va a ayudar a mitigar un poquito la sensación posible claustrofóbica que tengan al cerrar la ventanilla trasera, pero eso queda detrás de la cabeza al fin y al cabo, así que no creo que sea para tanto, no creo que sea un problema grave. Y esto es básicamente este Polestar 4, ¿vale? Ya nos llegamos por el 4. El siguiente es fácil saber cómo se va a llamar. La cuestión de todo esto es que es llamativo porque no tenemos una gama estructurada en cuanto a los números. No nos dice nada el número del coche, simplemente el orden en el que ha salido, así que bueno, veremos a ver cómo llevan esto en adelante, porque igual se rinden con esta estrategia que en los primeros tenía sentido, pero ahora ya quizá no lo tiene tanto, porque la gente no va a relacionar el número con en qué orden ha salido el coche, no tiene ningún sentido. La gente relaciona el número con el tamaño del coche normalmente, y quizá dependiendo de la marca, pares son coches normales, impares son más coupé, etcétera. O sea, esto ya os digo, habrá que verlo cómo lo evolucionan en un futuro, pero por ahora simplemente pues nos queda este coche que en cuanto a diseño, que es de lo que hablamos aquí, me parece que está muy chulo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.